Adri Sacalda, gracias por este ratito. Bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Ahí estamos, todavía caminando, consternados por todo lo que está pasando en Brasil. Pero bien. Sí, y en particular en Río. Sí. ¿En qué quedó el asesinato de una concejal que tanto conmovió, que además estaba muy ocupada de indagar sobre lo que ocurría en las favelas con el proceso de militarización y demás? Sí, de hecho el asesinato de Marielle se convirtió en un divisor de aguas en todo lo que está pasando en Brasil. Es reflejo básicamente del proceso de militarización, de las favelas que mencionaste, pero es un hecho que preocupa y ganó repercusión porque consiste más allá de lo que significaba, representaba a Marielle como concejal y todo su personaje político, significa un claro atentado a la democracia, ¿no? La exterminación de un liderazgo político de esa manera asciende una alerta rojo no solo en Río como en el país, ¿no? Estamos viviendo un tiempo muy preocupante, estamos con mucho miedo por lo que está pasando en Brasil. Y además en plena campaña, con mucho revuelo. Sí. De todas maneras, la economía parece dar algún síntoma o alguna señal de que lo peor quedó atrás. Y eso tracciona, incluso en la Argentina hay beneficios porque empezamos a poder exportar cosas que habíamos dejado de exportar y demás. ¿El habitante medio siente que tal vez tocó fondo en términos económicos, aunque le preocupe y mucho todo esto, o no? Sí, o sea, lo que más preocupa hoy la clase media, las clases populares, el tema de seguridad pública, eso es claro. Pero el manejo de eso, como se está dando hoy en Brasil, o sea, utilizar eso, como se apropió el gobierno federal de Michel Temer, esta agenda para ya verificando que no podía avanzar con la reforma provisional, la reforma trabajista, impulsando un proceso de intervención que es una medida que nunca fue utilizada desde que vivimos en democracia, esta frágil democracia en Brasil. Y bueno, el principio de febrero, este presidente que tiene 3% de aprobación, o sea, no tiene legitimidad, propone un decreto de intervención de esa medida extrema justamente para responder este reclamo de seguridad de la población. Pero hace eso de una manera obviamente distorsionada al poner el ejército en las favelas. Eso genera varios problemas y el aumento de la violencia. De hecho, después de un mes y medio de pasado del decreto de la intervención, la violencia ha aumentado. O sea, no es que hay menos muertos en las favelas, sino que hay más muertos con la intervención que supuestamente venía a que las muertes no sucedieran. Y bueno, eso es lo que estaba investigando justamente Marielle Franco. Marielle, 2 semanas antes de su asesinato, había sido designada como relatora de una comisión externa. Investigadora. Sí, era relatora como concejal y es miembro de la es esta Cámara mujer que vemos ahí en pantalla. Exacto. Había sido designada como relatora para una comisión externa para monitorear el proceso de intervención. Y bueno, había hecho unas declaraciones bastante enfáticas de todo este aumento de la violencia, claramente abocado y dedicado a las favelas, a población pobre y en general negra del país. Y también había denunciado pocos días antes de su muerte la actuación del 41º Batallón de la Policía Militar, que es un batallón conocido por ser casi como un grupo de exterminio institucionalizado, tiene altos índices de letalidad policial. Bueno, eso su muerte ha generado una conmoción, no solo en Brasil, como en muchas partes del mundo, y tiene que ver mucho por el personaje, por el ser humano de que era Marielle. Y vos entendés que no hay manera de desenganchar una cosa de la otra. Es decir, a Marielle la mataron por intentar indagar. Exactamente, o sea, aunque las investigaciones están avanzando, están bajo sigilo, o sea, su muerte es un recado, un mensaje muy claro. Para aquel que quiera avanzar en un sentido opuesto a. Sí, o sea, todo lo que representa a ella, ¿no? Como una mujer negra que viene de la favela, madre soltera, bisexual, o sea, todo eso representa algo muy nuevo en un sistema representativo en Brasil, en el mundo, que es mayoritariamente compuesto por hombres blancos. Más allá de lo que ella representaba físicamente, su historia, de su biografía,
sus ideas, ¿no? Estaba en contra del proceso de intervención, siempre actuó como coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, antes de ser electa concejal. Tiene un histórico por la defensa de los derechos humanos y eso es lo que está en riesgo en todo ese proceso que estamos viviendo en Brasil. Adresa, en Brasil hay también un movimiento femenino cada vez más importante, sí. etcétera. Sí. Pero se entiende al movimiento femenino no como aplastar al otro, sino como lograr esa igualdad que necesaria e inexorablemente tiene que tener. O sea, igual tarea, igual salario, sí. La posibilidad de participar activamente, de estar... ¿Se lo entiende de esa manera o hay algún sector colectivo más radicalizado? Sí, hay muchos movimientos feministas, hay muchas tesis feministas y bueno, Brasil no es distinto. Hay varias corrientes distintas que ven cómo nosotros podemos superar este mal que es el machismo, que es el patriarcalismo. O sea, yo creo que debemos construir eso conjuntamente con los hombres, pero sí asumiendo que hay privilegios históricos, que bueno, si hay privilegios de un lado, este lado tiene que abrir mano de su privilegio, no hay una cuenta ahí que cierre, ¿no? Pero básicamente construyendo con los hombres que tienen que discutir la masculinidad también, todo el tema de la violencia de género. O sea, es una discusión importante porque más allá del hecho de la violencia, habla también de una construcción histórica, cultural, que bueno, no justifica ningún hecho de violencia, pero necesita ser entendido y bueno, para ser y Adresa, hay otro tema, ¿no? Porque además hoy las relaciones homosexuales son crecientes y en consecuencia también hay patrones donde no necesariamente tenemos el patrón histórico-cultural de papá y mamá o el hombre y la mujer, digamos. Tal cual. Bueno, las mujeres, los dos hombres, todo eso hay que contemplarlo porque además hay una familia que se ha reconvertido, digamos. Sí, las nuevas familias, hay todo un... ¿Te quedas en Buenos Aires hasta cuándo? No, yo vivo acá, ya hace 3 años. Ah, ¿estás estable acá? Sí, vivo acá. Pero seguís muy de cerca todo el proceso de allá, por supuesto. Bueno, y vas y venís. Conectada, bueno, era amiga de Marielle, así que estamos muy doloridos, pero bueno, lo que queda de eso, o sea, más allá de toda de la tristeza, ¿no?, de su pérdida, es su ejemplo, ¿no? Lo que ha generado como un ejemplo de un liderazgo político. O sea, no estamos hablando de un mártir, pero sí de un referente importante, ¿no? Tenemos una referente para una generación y bueno, eso es lo que va a quedar, su legado. Gracias por este ratito. Gracias a ustedes.